Concluyó la etapa de la negociación entre la Unión Europea y el gobierno griego y el resultado ha sido mucho más costoso para la sociedad griega de lo que hubiera sido si su gobierno no hubiera, hace 3 semanas, roto las negociaciones para convocar a un referéndum para votar en contra de los acuerdos que ahora, en plena crisis, tienen que afrontar en condiciones mucho más duras. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. Decía el premio Nobel John Nash que cuando se conocen las estrategias de equilibrio de los demás jugadores, ninguno tiene algo que ganar si solamente cambia su estrategia mientras los demás mantienen la suya. El gobierno griego cambió de estrategia, rompió la negociación y no ganó absolutamente nada. Perdió la confianza del resto de la comunidad europea. Buenas noches, yo soy Ezra Shabot. En 48 horas antes de recibir el rescate, el gobierno de Alexis Tsipras tendrá que aumentar radicalmente el IVA, reducir las pensiones y adoptar toda una serie de ajustes drásticos. Y es que perdieron la confianza. Y nadie les dará dinero si primero no cumplen sus compromisos. Pero la perdieron no solo por haber roto sin justificación las negociaciones, sino también porque un gobierno que se presentaba de izquierda terminó aliado con la derecha ultranacionalista y con un partido pronazi. Y eso, por lo menos en Europa, se paga. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Más allá de todas las peculiaridades del caso griego, de toda esta historia se pueden sacar muchas lecciones para la izquierda latinoamericana. Tsipras y el Syriza, se llama el partido que lo llevó al poder, se ha basado en muchas ocasiones en experiencias latinoamericanas, venezolanas, ha abrevado de esos grupos y ha impulsado otros grupos como Podemos en España. Hay muchas lecciones que se pueden tomar de la crisis griega para nuestros propios países. Pablo, Erra. Me llama la atención poderosamente y no deja de sorprenderme el fenómeno populista, nunca. Si hubieran aceptado o si hubieran negociado lo que estaba sobre la mesa, en lugar de levantarse con la Unión Europea, con los acreedores, habrían tenido un acuerdo en mucho mejores condiciones a que se hubieran dado ese manotazo, convocar un referéndum, llamando al no en el referéndum, gana el no y tienen que aceptar un sí, pero un sí ampliado para que la Unión Europea sea la que conduzca todo el proceso de privatizaciones en Grecia. A mí me parece realmente humillante para Grecia y a eso conduce el populismo, lo que tú decías, ojo, para los países de América Latina, la experiencia del populismo hecho gobierno es que terminan dando peores resultados que los gobiernos moderados. Yo me iría un poco más para atrás. Grecia... Ten cuidado. No vaya a caerse uno. Yo creo que Grecia ya había de alguna manera instrumentado en los últimos 5 años todo el camino que podría llevarla en algún momento hacia un modelo de recuperación económica. ¿Qué pasó? Que hubo un desgaste enorme, porque son 5 años que pues hubo bajos niveles de empleo, por supuesto un desempleo enorme, una baja en la calidad de vida, y este modelo de recuperación tan duro lo que hizo fue fortalecer esta idea mesiánica de un Salvador que viniera con otro proyecto diferente. Grecia estaba ya en enero, febrero de este año encarrilada en un mismo modelo que los había rescatado una vez y que les había puesto determinadas reglas y estaba a punto pues, de comenzar a ver la luz al final del túnel. Hacen elecciones, creo que el grave error de Nueva Democracia de los conservadores fue el haber dicho tenemos ya la fuerza para ganar, disuelven el Parlamento, llaman a elecciones y la izquierda radical toma el poder y tiene que necesariamente plantear un modelo alternativo. ¿Qué es ese modelo alternativo? Es la confrontación con la Unión Europea. Yo creo que Tsipras lo que hizo fue básicamente elaborar con la Unión Europea una especie de laboratorio de hasta dónde podía llegar. Jaló la liga y ahora están metidos en un problema todavía mayor. Platicaba con el embajador griego en México y pues incluso con posiciones que de verdad suenan muy difíciles de sostener bajo el argumento de que la Unión Europea está copada por Alemania y Alemania es la que está imponiendo estas condiciones que Pablo dice con toda razón son humillantes porque la respuesta ante las agresiones, la descalificación del gobierno griego han sido
brutales, y en ese sentido la Unión Europea le está diciendo, a partir de ahora nosotros controlamos tu economía y tú te quedas callado. Es que hay un tema que es de fondo y que también se relaciona en muchas ocasiones con lo que sucede en América Latina. Al romper las negociaciones y al convocar el referéndum en forma unilateral, el gobierno griego perdió la confianza y perdió la credibilidad. En una negociación, cuando tú no tienes confianza y credibilidad en tu interlocutor, lo que hace la Unión Europea, lo que hacen todos 18 países, porque no es solamente Alemania, los 18 países de la Unión Europea, decirle, sí, te vamos a prestar en la primera etapa 83.000 millones de euros, que no es una cantidad menor precisamente, van a ser 300.000 en todo el paquete, pero le dicen, haces las reformas antes de que te dé el dinero, hombre, porque yo no tengo ninguna confianza de que te dé el dinero y tú cumplas con las reformas porque estás rompiendo los acuerdos. Y hay otro tema que tú decías, se convoca elecciones, pensaban que Syriza, es el partido, no iba a alcanzar mayoría y no alcanzó mayoría, sacó 30 y algo % de votos. Lo que pasa es que para alcanzar la mayoría, convertirse en gobierno, convocar al referéndum, comete otro error terrible. Se une a la derecha ultranacionalista, lo que sería, se llama NAEL, el partido, lo que sería el equivalente al Frente Nacional de Francia, de esta señora Mariana Le Pen, y con un partido neonazi que se llama Amanecer Dorado. Entonces, los dos antieuropeístas, para la Unión Europea, una alianza de una izquierda radical con un partido ultranacionalista y con un partido neonazi, es intransitable. Es intransitable, y creo que también era intransitable dejar a Grecia irse al vacío. Es decir, tenía que permanecer dentro de la Unión Europea, lejos de acercamientos con los rusos. Vamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando vienen los acuerdos de reparto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, Grecia estuvo a punto de irse al bloque soviético. Y Occidente dijo, no, llévense Rumania, llévense Bulgaria, cualquier cosa, pero Grecia no. O sea, Grecia es para Occidente muy importante por lo simbólico. Ahí nació la democracia y además tiene un papel estratégico ahí en el Egeo y en el Adriático. Entonces, me parece, en el Jónico y en el Egeo, me parece que Grecia ha quedado dentro de la Unión Europea de la mano del populismo, de una forma humillante, sin soberanía fiscal. Le han dicho, primero subes el IVA, pero llamaron a un referéndum para decir, ¿quieren que subamos los impuestos? Con otros términos, ¿quieren más austeridad? ¿Quieren que subamos impuestos? ¿Verdad que no? ¡No! Y después tengo que pactar un alza a los impuestos y además privatizaciones al por mayor que incluye el puerto del Pireo, que es el puerto de Atenas. Entonces, el populismo lleva a ese tipo de desgarramientos enormes que lo estamos viendo en Venezuela y a partir de ahora lo estamos viendo en Grecia. Y una clase política griega en general enormemente irresponsable. Hay que recordar que esta desconfianza que se tiene a Grecia no está en función solamente de lo que Syriza hizo, sino lo que los antiguos gobernantes del PASOK, del Partido Socialista Moderado, manejaron. Ellos falsearon información. O sea, uno se pregunta, ¿cómo es posible que le siguieran prestando a Grecia? ¿Por qué fue posible llegar a estos niveles de endeudamiento? Es una responsabilidad compartida. La Unión Europea, solidaridad, es cierto, pero cuando tú presentaste una enorme cantidad de datos provenientes de los bancos griegos y provenientes del Banco Central que resultaron falsas en términos de lo que tenías como reserva, de lo que habías manejado, esto lo que hace es pues plantearle a la población griega que cualquier opción radical, extrema, mágica, se vuelva real. Y uno dice, bueno, pues es que los están humillando, es cierto, pero llegaste a un nivel tal como clase política en donde ya nada es creíble y quizás ese es el elemento importante. Hoy Grecia va a estar sometida totalmente al control de la Unión Europea, es cierto, lo va a estar, no tiene otra alternativa, no podía vivir fuera, pero el sentimiento antieuropeo en Grecia y estar metido más en una cárcel que en una sociedad, no sé cómo le va a funcionar en el corto plazo. Ahora sí le están diciendo a Grecia exactamente qué es lo que tienes que hacer. Sí, pero también porque a veces en toda esta lógica se falsearon cifras porque hubo una corrupción enorme. Y una corrupción de la que se beneficiaron todos, incluyendo los bancos que ahora están cerrados, ¿no? Por el famoso corralito griego. Pero las crónicas de lo que se escribe de Grecia desde que ingresó a la Unión Europea
la Unión Europea le dio muchas y muy importantes subvenciones, le dio muchísimo dinero a Grecia. Se utilizó en obras y en burocracia. absurdas, en burocracia. El 75% del producto griego se va en pago de salarios y pensiones. Un pensionado griego tiene mejores condiciones que un pensionado alemán. Y bueno, y antes que decías lo de los alemanes también se preguntan, oye, yo pongo el dinero y ¿por qué estos señores tienen mejores condiciones de vida, o sea, mejores condiciones que yo? Es lo que tienes que pagar, que es la otra cara del populismo. Va a tener... Haber realizado toda una serie de medidas. Syriza en los primeros meses de gobierno, en plena crisis, en lugar de aplicar los programas de austeridad que hubiera continuado la política que había, metió más subsidios, más apoyos, más dinero extra y terminó de colapsar una economía que ya estaba colapsada. Hay quienes sostienen, entre ellos Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, que Grecia ya había pagado lo suficiente, que las políticas de austeridad no habían conducido a una mejora de la situación y que el camino era ampliar el gasto. El problema es que no tienen dinero para ampliar el gasto. Y eso tiene que hacerse con cargo a los contribuyentes alemanes y a los contribuyentes franceses y de otros países de la Unión Europea. Pero creo que de esto, lo que dice Jorge me parece importante, sacar lecciones para América Latina. Con el populismo se conduce a la ruina, no solamente a la ruina económica, sino también a la pérdida de soberanía. Grecia ha perdido soberanía fiscal. Van a tener ahí una oficina de la Unión Europea administrándole sus privatizaciones, las privatizaciones que tienen que hacer. Y desde luego van a perder muchas canonjías laborales que esas en cualquier país del mundo tenían que hacerse. No te puedes jubilar, como en Grecia, a los 59 años de edad. Ahora tendrá que ser a los 65 o a los 67. Y sabes que, Pablo, además creo que es importante, esto lo tienen que pasar de hoy, mañana, más tardar, por el Parlamento. O sea, la Unión Europea le está diciendo, ya no te creo nada, así que primero apruebas en el Parlamento todo esto que te dije y después va el dinero. Y esto implica para Tsipras pues enfrentarse a sus aliados, a su propio partido y decirle que el no que representaba la gran fuerza negociadora, ahora hay que doblar la mano y doblar otras cosas más para poder recibir directamente ese tipo de apoyo. Trataron de voltear hacia Rusia, pero por supuesto en esta ocasión Rusia está tan quebrada. Está más quebrada que ellos, con problemas mucho más serios. Pero ¿no? mira, un poco para concluir y en relación a lo que decía también Pablo, todos los gobiernos que han aplicado estas medidas que quiso aplicar Syriza, el partido Syriza y Tsipras, el primer ministro, han terminado en una debacle económica. Rusia, desde una lógica ultranacionalista, está en una situación económica desastrosa también por la caída de los precios del petróleo. Venezuela, no hablemos, es la peor economía de América Latina junto con la de Haití. Bolivia está en una situación muy difícil. Ecuador está en una situación muy difícil. Argentina está en una situación muy difícil y no llegaron a los límites, salvo Venezuela, a los límites que ha llegado el gobierno griego. Y atención porque vienen elecciones en España y Podemos quiere hacer la misma política que Syriza en un país que también está saliendo después con mucho esfuerzo de una crisis que le ha durado durante varios años. Quizás la de los griegos es una lección. Así es. Se pregunta, ¿dónde está entonces la alternativa de la izquierda? La izquierda, esto es un golpe tremendo a la izquierda en el mundo, porque va a tener que reinventarse. O sea, ¿qué alternativa proponen? Uno, no gastar más de lo que se tiene. Dos, no puedes pensiones a los 60 años, 57 años de edad. Y tres, no puedes ofrecer bajas de impuestos cuando necesitas recaudar. Izquierdas populistas que no tienen definitivamente salida frente a otra izquierda que trata de elaborar algún tipo de alternativa. Y a mí me llama profundamente la atención, López Obrador ha hablado mucho del tema griego, sí se puede, etcétera, etcétera, echándole muchas porras a Tsipras, pero me llama la atención que personajes sensatos, que uno piensa sensatos de la izquierda, también estuvieron viendo durante todos estos días este tema griego como un gran triunfo cuando es la gran derrota de la izquierda, por lo menos de la izquierda radical. De la izquierda radical en Europa, y la izquierda de centro se ha quedado sin discurso, que quizás es lo más grave. Muchísimas gracias por acompañarnos.